apóstolos. ¿Sí? Noten, acá tenemos la sigma y ahora tenemos otra sigma. Noten que están escritas de dos maneras distintas. Eso es importante saberlo. Acá. La Ji. En la antigüedad, muchos creen que la Ji se pronunciaba como una CH en el alemán. ¿Sí? Un CH en el Bach. ¿Okay? Sí, es mucho, proviene de aquí. Entonces, porque muchos creen que se pronunciaba de esa manera, en inglés prefieren la CH, ¿sí? Y mantienen el ki. Nosotros, porque proviene de acá y es diferente a una CH que sería ch, ¿sí? Nosotros preferimos la J. Porque es más parecido a donde procede, ¿sí? Bach, si no sale de acá abajo. ¿Vamos? Entonces es una Ji, pero la pronunciamos no adelante. Y puedo pronunciar adelante. No, de verdad. Sí, el tema es que no quiero que anden discutiendo en la clase, pero sí, debería salir de más atrás de la garganta. Muy pocos, hay algunos que no lo pueden, no están acostumbrados a hacer ese sonido. De hecho, cuando estamos en gramática de hebreo también vamos por lo mismo, la diferencia entre una G y una G, ¿sí? Sale de acá atrás, si estás enfermo puede ser problemático. Entonces, esto es lo mismo, sale de más atrás, pero por una cuestión de que nuestro enfoque no es la pronunciación, sino la lectura y con la comprensión, la traducimos o la pronunciamos como una simple J. En inglés prefieren mantener la CH alemana, pero la pronuncian como una K. No harían una diferencia entre he y K. Y la pronuncian bien igual. ¿A ver? ¿Estamos bien por ahora? ¿Sí? ¿Vos estoy yendo muy rápido? Es muy lento. No, bien. Buen ritmo. Es necesario, dando el reloj, tengo que acelerar un poquito más. ¿Alguna pregunta del vocabulario? Pero de las letras. Una pregunta Buen ritmo. un poco para poderme aprender más fácil. ¿Debe ser en el orden alfabético o como está, o puede aprenderse de una forma como más fácil para poderlo aprender? En este orden. En ese orden más fácil. En este orden, lo memorizan. Ustedes se pueden imprimir esto después. Hay una canción al último del libro también, y lo puede Tiene buscar una en canción, internet. ¿no? Sí, sí, correcto. Alfabeta. Y se lo memoriza. Ah, ok. Está bien, está bien. ¿Querés cantar? Por extracrédito, mirá. Alfabeta, gamma, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, uno, pi, pi, rho, sigma, tau, uti, si, phi, omega. Muy bien. Estas son las letras del abecedario griego, 24 letras, quiero que se las memoricen, se las sepan. Generalmente hay que escribirlas que sean capaces de escribirlas. Carlos. Vemos que hay 7 vocales, entonces, a diferencia de que son 5 en castellano. A veces, sin embargo, dos vocales diferentes se pueden combinar, se pronuncian como una sola sílaba. ¿Cómo se conoce eso en castellano? Es un diptongo. ¿Sí? Cuando dos vocales se combinan y se pronuncian no como dos vocales diferentes, sino que se pronuncian como una sola sílaba. A esta combinación se la llama diptongo. ¿Sí? Diptongo. De hecho, esto es una palabra en griego. Sí. Diptongos. Sí, noten ahí, justamente, ahí lo van a ver, diptongos, ¿sí? Noten acá otra vez tenemos la gama nasal, no me había dado cuenta. Acá tenemos gamma, esta se pronuncia como una N.
¿sí? Diptongos, ¿sí? Diptongos. ¿Esa es una sí o es una fi? Una fi, Ok, perdón. una Sí, fi. a veces en la escritura no sé, es una fi. Diptongos, ¿sí? Que tiene, significa justamente que tiene dos sonidos. Dos sonidos. Diptongos significa sonido, dip, justamente dos. Pero vienen dos. Así que tiene dos sonidos. ¿Sí? Los diptongos más comunes en griego siempre terminan en una iota o en una ypsilon. ¿Sí? Esos son los diptongos más comunes en griego. Siempre van a terminar en iota o en ypsilon. ¿Viene? Iotas o yups. De hecho, hay siete diptongos, ¿sí? Que se conocen como diptongos propios. 4 de ellos terminan en iota y 3 terminan en yups. Todo lo que tienen que saber es que los más comunes terminan en iota o en ypsilon. Las vocales largas, como por ejemplo alfa, eta, omega, se pueden combinar con una iota. Pero en este caso esa iota no se va a escribir al costado, sino que se va a escribir abajo. ¿Sí? Entonces, hay veces que van a ver diptongos que existen. Una A con una iota se escribe así. Una eta, en vez de escribir con una iota acá, se escribe así. ¿Sí? Se escribe la iota, pasa a estar debajo. Y esa no se pronuncia, ¿no? No, no se pronuncia. No se pronuncia. Justamente a estos diptongos se los conoce como diptongos impropios. Y se conoce esa iota como una iota suscrita, porque aparece debajo. Aparece debajo. Una iota suscrita que no afecta para nada su pronunciación. Entonces, alfa, eta y omega, que va a tener la iota ahí abajo, y la pronunciamos como la pronunciaríamos si tuviese la iota, ahí estaría la iota ahí. Esa iota suscrita. Se llaman impropios no porque le hicieron algo malo, sino porque son diptongos impropiamente hablando. Son diptongos porque están combinados, pero no afecta tu pronunciación. Esa iota debajo no dice nada, ni la pronunciamos. De hecho, si lo escucharíamos, no haría diferencia. No, A, E, O. ¿Okay? Son diptongos impropios. Alfa. Ahora, todas las palabras que comienzan con un diptongo deben llenar o deben tener una señal o un espíritu de aspiración, se conoce. Señal y espíritu de aspiración. Todas las palabras que comienzan con un diptongo, es decir, con esta combinación de vocales, todas las palabras que comiencen así deben tener una señal o un espíritu de aspiración. Tenemos lo que se conoce como el espíritu fuerte o el espíritu áspero, que indica que el sonido inicial de la palabra es similar a la de H inglesa o la J en castellano. Entonces el espíritu, sería así, el espíritu fuerte iría arriba de una vocal e iría como si fuese un apóstrofe pero dado vuelta, una coma. ¿Sí? Correcto. Y eso tendría un valor de J. Y después tenemos el espíritu, puede ser un espíritu suave, así como hay un espíritu fuerte y un espíritu suave. El espíritu suave es al revés, ¿sí? Es al revés, no se pronuncia y se escribe como un apóstrofe. Ahora, en el caso de los diptongos, el espíritu se va a colocar en la segunda vocal, no en la primera. Acuérdense, los diptongos son dos vocales. Cuando hay un diptongo que comienza una palabra, el espíritu, ya sea el espíritu áspero, fuerte o el espíritu suave, va a ir en la segunda vocal. Por ejemplo, el verbo aiteo. Aiteo. ¿Sí? Espíritu iría ahí adelante. ¿Sí? Entonces acá tenemos un diptongo, tenemos una alfa seguida de una iota. ¿Sí? Y
Arriba tenemos el espíritu suave, no el áspero, y no se pone en la primera alfa, o en la primera vocal se pone en la segunda, aiteo. ¿Sí? No se pronuncia aiteo, ¿sí? Se pronuncia aiteo. Para ja tendría que ser al revés. Sí, Ahí no va suscrita. La No. nota suscrita. no, no depende. Hay veces que la toman, hay veces que no. Porque depende mucho si esa es de valor larga o es de valor corta. Cuando es de valor larga, la tiene abajo. ¿Cómo sabemos eso? Porque estas son largas. Esta y omega. Esta es una alfa larga. Cuando es larga, la tiene abajo. Cuando es corta, la tiene al costado. Sí. ¿Quién? Ah, Federico. Y después Juan. Siempre la aspiración suave va en la segunda vocal del diptongo. Del diptongo. Sí. Solamente ocurre lo de los espíritus cuando es diptongo. No con el diptongo, después lo vamos a ver que también puede aparecer cuando hay vocal al inicio de la palabra. Y como estamos hablando de diptongo, sigo con los diptongos. Sí, Juan. Eso también puede aplicar para espíritus ásperos. Con un diptongo debería haber. Porque por lo general el espíritu fuerte va al principio de la primera línea. Déjame que lo chequeo. Pero por lo menos tenemos estos dos tipos de espíritu suave y espíritu fuerte. La única excepción a esta regla es cuando dos vocales al principio no forman un diptongo. La única excepción a esta regla de que el espíritu vaya en la segunda vocal es cuando no hace un diptongo. Hay dos vocales seguidas, pero no son un diptongo. Por ejemplo, Jesús. Jesús es una palabra que comienza dos vocales, ¿cierto? La iota, la eta, no son un diptongo, y el espíritu suave no va sobre la eta, va sobre la Jesús. Nunca lo hace, pero. ¿Cómo? Espíritu ásperos en diptongos. No entendí, perdón. Cuando hay un espíritu áspero en los diptongos, por ejemplo, Sí, con la eso. omicron y la yupsilon, por ejemplo, creo que utos o algo así, no estoy muy seguro ahorita. No puedo pensar en una palabra ahora. Eso es lo que quiero chequear. Esa es la misma palabra que me hizo Juan. No puedo pensar en un diptongo con un espíritu áspero. Tendría que chequear. Sí. Pero esto sí, cuando es un espíritu suave y hay un diptongo, aparece en la segunda. Lo mismo aplica cuando es una vocal al principio de la palabra. Cuando es una vocal, tiene que llevar algún tipo de espíritu, sea espíritu suave o espíritu agudo. ¿Bien? Lucas, no entendí una palabra que escribiste con dos vocales, no entendí la primera vocal. ¿Aiteo? No la ubico como vocal. ¿Cuál? Es que no, yo solo veo la mitad del pizarrón, pero es antes de... Aiteo. de- Esta. Alfa. Esta. Ah, ok. Sí, Sí. es que sí. Sí. Hay uno que es Eurón, pero no sé si se pronuncia, viene con rudo y circunflejo arriba. Eurón, pero viene con circunflejo. Pero ¿Está en la viene- primera o está en la segunda? En la segunda. En la segunda. Pero es rudo. Y Es rudo. Sí, es rudo y es dictón. Es diptongo. Eu. Entonces, Geurón. Eurón. Exacto. Ujú. Entonces sí, también se suele dar, no es común, por lo general cuando hay un diptongo al principio lleva un espíritu suave, pero se puede dar, Geurón es un buen ejemplo. Pero viene con circunflejo. Tiene con Pero circunflejo, pero no lo hemos introducido todavía. Viene también con la segunda vocal. En la segunda vocal, sí, en la segunda vocal. Entonces hay que estar atento a si es un apóstrofe normal o si es dado vuelta, ¿ok? Porque eso va a afectar la pronunciación. Una pregunta solo para confirmar, pero o sea, que en español diptongo es cualquier vocal, cualquier orden de vocales juntas. En griego solo son estas, Sí, estas 7. sí, que se las O sea, da, sí. se las da hablando. Sí. O sea que si no aparece, por ejemplo, como el Jesús,
eso ya no se considera diptongo. La Esa iota, combinación. sí, la Sí. combinación no se considera diptongo. No se conoce, no se considera como diptongo. La Ok. marca es justamente donde cae el espíritu. Si el espíritu estuviese en la segunda, sería considerado, pero como no cae, y no se conoce como un Ok. diptongo propio, entonces cae sobre la primera. Ahora, hay una otra letra que también necesita este espíritu. ¿Cuál es? Que no es una vocal. Ro. La ro. La ro, cuando aparece, cuando comienza una palabra, lleva un espíritu áspero. Áspero. Profesor, Sí, siempre que ro comienza la palabra lleva un espíritu. Siempre. No puede haber lo siempre mismo que que ro comience una palabra, va a empezar con un espíritu áspero. igual con las vocales. Si hay una vocal al comienzo de la palabra, siempre lleva un espíritu. Siempre lleva un espíritu, aunque la vocal puede ser suave o áspera. Gracias. Ahora, otra vez, la mayoría lleva un espíritu suave. La mayoría. Las vocales llevan un espíritu suave al inicio. Pero estén al tanto, porque a veces que se da con el espíritu rudo y eso cambia la pronunciación. Hay que agregarle una J. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo de Heurón, esa es un buen ejemplo. Y por lo general, la vocal de todas, si comienza, se abre una oración y tiene un espíritu rudo, sería la Y. La Y por lo general de todas las vocales es la que comienza con el espíritu rudo más que todas. Eso no es igual. Sería J. Hugh. Sería con una J. Sería con Hugh. Profesor, una pregunta más. ¿Sí? ¿Cómo en realidad se pronuncia Y? Porque según la gramática figura como que se pronuncia como una U, pero en algunas palabras, como no sé, hipócrita, en realidad es como si fuera una I que se pronuncia. ¿Cómo en realidad se debería? Sí, yo la pronuncio, noten que yo no la llamo Y, yo la pronuncio Y. Se pronuncia Y. Y por eso es que tiene esta marca de acrílica arriba. Acá. Yo la pronuncio como una U normal. Sí. Entonces la ro con el espíritu áspero sería ro. No. Ahí solo se mantiene como una ro. No sería jro. No, Es una buena pregunta. no cambia Si su. la ro está al inicio y tiene el espíritu rudo, no cambia la pronunciación. Solo tiene que llevar el espíritu áspero. Solo sépanlo para Solo para términos gramaticales. por los términos gramaticales, pero no afecta la pronunciación. En la que va a afectar la pronunciación va a ser en las vocales. En los diptongos. Y si es ruda, por lo general va a caer en una Y. Ahora, hay algunas palabras que tienen vocales que normalmente forman un diptongo, pero cuyo sonido debe pronunciarse separadamente. Hay palabras, ustedes van a ver, que tienen un diptongo, pero que no pronunciamos el sonido como uno solo, sino que lo pronunciamos aparte. ¿Okay? Cuando las vocales se dividen en la pronunciación, se coloca arriba una diéresis. ¿Sí? Una diéresis. ¿Okay? Que justamente estos dos puntitos, eso lo llamamos una diéresis. ¿Sí? Eso marca que esa combinación, que por lo general debe ser leído en combinación, en este caso no tiene que ser leído así. ¿Okay? Va a ir sobre la segunda letra. Y por lo general va a ser una iota. ¿Sí? Una iota. Entonces no vamos a leer como, por ejemplo, hay. Por ejemplo, el ejemplo más común son nombres propios. Nombres propios. Juan capítulo 1. A ver si aparece acá en el texto que tengo. Juan capítulo 1. Sí, Juan capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 23. Noten acá. ¿Qué tenemos? Isaías. ¿Qué tenemos ahí? Isaías. Isaías. ¿Qué es esa primera letra? Tengan cuidado. Isaías. ¿Se acuerdan del cuadro? Miren el cuadro de nuevo. La mayúscula. Isaías. Acá. Es una ETA. Entonces la pronunciamos como una E. Isaías. Noten que además, ¿qué tiene acá adelante? Una, Un espíritu suave. Un espíritu o agudo. suave. Suave. Entonces, asociación, pero tiene que llevar espíritu. Esto es una sigma. Isaías. Exacto. Hay lo que sería un diptongo.
alfa más qué? Iota. Iota, eso sería esai, ¿no? Ajá. Pero noten que arriba ¿qué tenemos? Diéresis. E, sa, i, as. Rompe el diptongo. No lo pronunciamos esai, as. Rompe el diptongo. Entonces, e, sa, i, as. ¿Está bien? Es un claro ejemplo. Y por lo general se da en nombres propios. A ver. Entonces, esta palabra no tiene 3 sílabas, no es esai, as, tiene 4 sílabas. Es e, sa, i, as. Una pregunta. Y si no, pregúntenle a un americano. Escríbanle en una hoja que pronuncie Isaías y van a ver cómo la pronuncia. Yo tenía un amigo y le pronunciaban Isaías, no sabían cómo pronunciarlo porque tenían problemas con estos diptongos, ¿sí? Pero en griego nos ayuda y lo parte ahí y dice, esto no es un diptongo, esto debe ser tratado como una vocal individual. Sí. En español, el acento cumple esa función, digamos, de dividir el diptongo. Ahí veo que la iota también tiene un acento. Tiene un El acento no cumple también esa función de romper el diptongo. No necesariamente, en este caso se da, pero no siempre es así. No siempre es así. No Por siempre. ejemplo, noten acá seguidamente. Acá. Fa, ri, ush. Acá. Fa, ri, sai, on. Acá el acento no rompe el diptongo. Es el mismo diptongo que Isaías. Pero en este caso, aunque tiene acento, no tiene diéresis, entonces no lo rompemos. ¿Se entiende? Sí. Gabriel? Sí, perfecto, gracias. Es una sílaba el sai. El sai es una sílaba, correcto. Sai. Pero acentuada. Tiene algún tipo de marca. Entonces, esto es importante porque este diéresis era una marca que se utilizaba antiguamente en los manuscritos griegos que tenían lo que se llama como scriptio continua, ¿sí? Es decir, cuando se escribía continuamente sin espacios entre las palabras. Y lo que hacía la diéresis era que justamente marcaba, aclaraba alguna división. Por ejemplo, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, ¿alguien sabe cuál es? El Nuevo Testamento, Marco, Mateo. No, el manuscrito. Manuscrito. Papiro P52. ¿Sí? Ese es el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Y noten, se lo voy a mostrar, incluye una diéresis en Juan capítulo 18 del 31 al 32. ¿Sí? Noten, acá está el texto. Este es el papiro, o lo que quedó del papiro. ¿Sí? Noten, ¿ven la diéresis acá? ¿Alguien lo logra ver? Sí, ¿o no? Acá, exactamente. Sí. Noten ahí, los dos puntitos. ¿Sí? Así que si Víctor, si vos tenés problemas para entender mi alfa, imagínate leyendo eso. Noten los dos puntitos. ¿Sí? Los dos puntitos ahí señalan algún tipo de división en el texto griego. Como no había separaciones, lo que se hacía era la diéresis. Noten qué antiguo que es. Se utilizaba estos dos puntitos arriba para poder marcar algún tipo de separación. ¿Está bien? ¿Qué dice acá el texto? Acá tenemos una O. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Una gama. ¿Una gama? ¿Están seguros? ¿Una? Acá que tenemos el triángulo, una delta, acá, epsilon, acá, nu, acá, Ahí, una lambda. parece una lambda, pero en realidad es una alfa. Alfa, acá tenemos una Iota. iota, una nu, otra alfa, y acá tenemos Omicron y una lambda. ¿Ok? Y acá se nos corta. ¿Sí? Realmente el texto lee así. Esto es lo que lee. ¿Ok? O, ¿sí? Acá se llama U, D, E, N, A, I, N, A, O, L, y después se corta, y nosotros sabemos por la reconstrucción del texto que dice Ogos al final, que sería justamente eso, entre paréntesis. ¿Ok?
La diéresis acá nos indica que la combinación de las vocales A o alfa y iota, en este caso, no deben considerarse como un diptongo. Entonces, si quebramos la palabra, en realidad lo que dice es esto. Udena, ¿sí? Udena, Kina. Kina, esta es una preposición, después lo vamos a ver. Después dice jo y después logos. ¿Ah? Entonces, noten acá la diéresis nos ayuda a separar estas dos palabras y no a entenderlas así, udenai, sino que es el inicio de otra palabra. La diéresis antiguamente no era solo para marcar que un diptongo no debía pronunciarse así, sino también para dividir palabras. Era muy importante antes. En este caso, las dos letras forman parte de dos palabras diferentes que forman parte de dos versículos diferentes en nuestras versiones griegas modernas. Ahora, a partir del siglo XIX, la diéresis, perdón, del siglo IX, no XIX, la diéresis ya no fue necesaria para este propósito. ¿Por qué? Porque se empezó a desarrollar un sistema escrito de minúsculas que ya hacía una división entre palabras. Entonces, ya a partir del siglo IX en adelante, la diéresis ya no cumple la función de separar palabras, sino que ahora solo la conocemos, la diéresis, para separar diptongos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero antiguamente tenía una doble función. ¿Estamos bien? ¿Me siguen todavía o no? ¿Sí? Se quedan con la diéresis. Ahí vamos. Puntuación. Puntuación. Aunque el griego antiguo no utilizaba puntuación o no empleaba señales o signos de puntuación, hoy las encontramos en todas las ediciones impresas en el griego. Varios eruditos que saben el idioma mucho mejor que todos nosotros juntos añadieron estas señales de puntuación que nos ayudan a reconocer las divisiones de las frases, las cláusulas y las preguntas. ¿Sí? Nos ayudan a identificar frases, cláusulas y preguntas. Es decir, que los signos las señales de puntuación en realidad no son no son ins, no son inspiradas, sino que se desarrolló después para ayudarnos a leer y a reconocer hasta dónde llegó un versículo. En términos generales, nosotros podemos confiar en la pronunciación del griego del Nuevo Testamento, que solamente tiene cuatro signos de puntuación. Los primeros dos son el punto y la coma. El punto y la coma tal y como nosotros lo conocemos. El punto y la coma corresponden tanto en la forma como en la función al punto y la coma en castellano. El punto significa punto y la coma significa coma. ¿Okay? Así como lo usamos en español, se usa también en griego en las secciones del Nuevo Testamento que tenemos impresas más modernas. No hay ninguna diferencia entre estas señales. Por ejemplo, Juan capítulo 2. Noten acá. Ok, ¿alguien se anima a leer el versículo 1? No, hombre. Tecnia, Ten cuidado. No es tecnia, nota el acento. No, el acento. nia, Tecnia. nia, mu, Ajá. taota, grafé, ¿No es grafé? grafó, Grafo. omin, quina, No es ne, es gina. quina, me, amartete, jamartete, Jamártete. Jamártete. Ella, hasta el punto. Noten ahí que lo voy a leer yo también, pero está bien. Dice tecnia, mu. Noten que ahí, en ese diptongo que tenemos la omicron y la ypsilon, la O pasa desapercibida. La O pasa no lo pronunciamos O. Y de hecho, no pronunciamos la ypsilon como U. Ahí pronunciamos como valor tipo U normal. Por eso yo no digo mu,
tampoco digo mo, digo mu. ¿Ok? Tecnia mu. Tauta, grafo hiumin, hiname, amártete. Noten otra vez el espíritu rudo arriba de la y. Yo les dije que cuando una palabra abre con una vocal en particular con y, por lo general tiene un acento, un espíritu rudo. Humin, no es humin, es humin. Noten acá, Jiva. no es ina, Ina. es gina. Me, y acá tenemos otra, ¿no? Ja. Que siempre que habla con una vocal va a tener algún tipo de espíritu. Ja. Tenemos que prestar atención. ¿De qué lado está? Porque uno va a hacer una J y el otro no. Y esa acá es jamártete. ¿Está bien? Entonces, acá dice hijos míos, coma. Esta coma no estaba en el original, pero fue agregado para justamente señalar que esto es una especie de vocativo, ¿no? Esto es de discurso, atrapa la atención del oyente. Hijitos míos o hijos míos, tauta, grafo, estas cosas podemos agregar. Escribo o estoy escribiendo humin a ustedes, hina, para que me jamártete, no pequen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá, tanto el punto como la coma no son realmente inspirados. Fueron agregadas en ediciones críticas posteriores para ayudarnos a leer y a entender hasta dónde llega el flujo del pasaje, una oración, hacer las frases y las cláusulas. Por lo general podemos confiar en esas, sí, hay algunos pasajes que son un poquito más debatibles que otros. Sí. Solo como Porque era escrito continuo. Sergio Cresco también era Sí, Ah, y tenía, de hecho, si había una puntuación en la diéresis, que ayudaba a separar. todo en minúscula. Sí, mayúscula. Sí. No es la minúscula que posteriormente se empieza a desarrollar, ya después con los espacios, y ya la mayúscula de continuo pasa desapercibido. Sí, ya no se usa más. Que la distinción entre las palabras era porque se conocían las palabras, no había como distinción como tal. No, sino que era en la misma lectura. La familiaridad con esas palabras. Podemos inferir que cuando se leían, por ejemplo, las cartas de Pablo en las iglesias, se confiaba en el uso común de las frases para saber dónde fue. Donde terminaba, claro, por supuesto. Era muy importante quién leía la carta. De hecho, Pablo enviaba la carta a alguien para que la lea. ¿No? Probablemente para asegurarse que estaba bien entendido, se leía de la manera correcta. Profesor, Sí, no me quedó muy claro la transición de las mayúsculas a las minúsculas. Más que nada pregunto porque en el papiro que mostró había mezcla entre mayúsculas y minúsculas. en el papiro que mostré, en P52. Sí, ahí el alfa apareciera estar escrita en Sí, minúscula. el alfa, pero no. Mucho tiene que ver, no necesariamente porque sea minúscula, sino porque son distintos estilos de escritura, pero no porque sea una minúscula. Nota que el tamaño es igual. Si fuese una minúscula, el tamaño sería la mitad de lo que es una mayúscula. Cuando están todas al mismo tamaño, son mayúsculas. Por ahí este escriba tenía la tendencia a escribir la alfa de esa manera, pero no lo escribió diciendo esto es una minúscula. Claro, pero ¿cuál fue la razón por la cual se desarrolló el sistema de minúsculas siglos después? No, la minúscula se desarrolla después por motivos prácticos. No solo estandarizar, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Lo mismo pasa en hebreo, entre el manuscrito y el hebreo que se llama en square, que ustedes leen en la Biblia. Pero cuadrado. Y ustedes el que me ha tenido en hebreo sabe que yo no escribo como se escribe en el script de la Biblia, porque es mucho más lento. La cursiva es mucho más rápido. La minúscula en griego es mucho más rápido que escribirlo en mayúscula. Entonces, por una cuestión de agilidad. Todas estas tendencias son tendencias prácticas. ¿Sí? Eso en español también.
En español, bueno, yo escribo mayúsculas, a veces había un tiempo que escribía todo mayúsculas. Pero toma más tiempo, ¿no? Toma más tiempo, correcto. Ya no lo hago más. Tienes razón, sí. Bien. Entonces, volviendo otra vez, noten acá, pensé que tu pregunta era otra, pero acá, noten, esta coma fue agregada, este punto fue agregado, pero noten, hablando de las mayúsculas, que después la próxima cláusula comienza con ¿qué? Con minúscula, empieza con kai, que es una conjunción, pero empieza con minúscula. Noten que la mayúscula no tiene siempre la misma función que tiene para nosotros en español, porque después de un punto nosotros ponemos una mayúscula. Otra vez, la mayúscula es para abrir párrafos, como abre, noten tecnía, empieza con una tau, mayúscula, para abrir discurso directo o para nombres propios o títulos. Y es un Cristo. ¿Ok? Noten acá. Jolegon Joti, el que dice, y acá está introduciendo discurso directo, claro, luego nos hace la gauchada de poner esta señal, pero nosotros sabemos que esto es discurso, ¿por qué? Porque está mayúscula. ¿Dónde lo cierra? Lo cierra con el punto. Con el punto. Bueno, ahora voy a explicar esto. Es otro tipo de... Sí. Entonces, los primeros dos signos de puntuación, el punto y la coma, tienen la misma forma, la misma función que en castellano. Pero hay otros dos. Hay uno que es el punto arriba de la línea, que es justamente este. Noten que no está al nivel del renglón. El nivel del renglón tendría que estar más abajo, como este. Este está más arriba. ¿Okay? Y después está el punto y la coma, que no está acá, a ver. El punto y la coma. El punto y la coma y ese puntito elevado no tienen la misma función que tienen en español. De hecho, el puntito elevado no existe en español. Pero el punto y coma existe en español y no tiene la misma función. ¿Ese punto cómo se llama? Punto arriba de la línea. No sé cómo es el nombre de cada el punto elevado. Lo demás Sí. Sí. Ya. Está bien. Entonces, el punto arriba de la línea y el punto y la coma corresponden a los dos puntos y a los signos de interrogación en castellano. ¿Sí? A los dos puntos y a los signos de interrogación en castellano. El punto y la coma es nuestro signo de interrogación. El punto y la coma igual al signo de interrogación. Y el puntito arriba de la línea es igual a los dos puntos nuestros. Se pone ese discurso bien. Sí. ¿Se pone al inicio y al final? ¿Cómo? O sea, para la pregunta se pone al inicio y al final. Para la pregunta, no, se pone solamente al final. Es como en inglés. En inglés solo tenemos el signo de interrogación al final, no al principio. En castellano tenemos un signo al principio y no al final. ¿Por qué? Porque el griego, para abrir el signo de pregunta, ¿sí?, utiliza justamente también, a veces, la mayúscula. Una pregunta, Lucas. En el verso, bueno, en la tercera palabra hay un diptongo, pero el acento está arriba del la U. ¿Pero cuál? En tauta, o ¿cómo se pronunciaría allí? ¿Acá? ¿Este? Tauta. Tauta. No Eso se llama tauta. un circunflejo. Ese tipo de acentos. Hay tres tipos de acentos. ¿Black habla acerca de los lentes en esta Sí. También es un libro. Hay mucho debate sobre realmente la función que cumplen los acentos. Pero por eso refleja la entonación. Hay muchos que confían en que sí, el acento el agudo y el circunflejo tenían algún tipo de entonación rítmica. ¿Cómo se llama? Lo puedo ver tal vez en Homero y en otros que deberían leerse, y no solo leerse, sino cantarse en algunos sentidos, pero en el Nuevo Testamento esa función no creo que cayó en desuso. Igual hay debates sobre el tema. Lo importante es que ustedes sean capaces de reconocer dónde cae el énfasis, no tanto si debemos ir subiendo en entonación y después bajar de repente, no es tanto ese. Sí. ¿Hay alguna razón por la cual no decimos tauta? ¿Tauta? O sea, ¿por qué si está arriba de la... Porque somos como un tono. Perfecto. Simplemente por eso. ¿Puedes repetir, por favor, la comilla, el punto arriba, que es lo...? 2 puntos, ahí está. El puntito arriba significa 2 puntos. El punto y coma significa pregunta de interrogación. Déjenme... Pero no me quedo con el verso de la... le voy a dar un ejemplo. A mí no me quedó claro.
¿Cuál? Encontramos. ¿Cuál? Qué complejo ese. Ah, Entonces, lo que hace una pregunta. es donde voy a Sí. hacer. El punto arriba también, Dice, hace un o sea, diptongo. no recuerdo, pero también es el punto y coma, o no, o solo los dos puntos. Por lo que te he entendido son los dos puntos. Solo los dos puntos. Solo los dos puntos. También es el que cierra una cita. Bueno, en este caso, puede estar, tendríamos que volver en otro momento. Puede que ser que cierre, pero lo que pasa es que después, no estoy tan seguro acá, porque después sirve un pronombre relativo, entonces, que es dependiente. Entonces, no estoy tan seguro que lo cierre del todo. Por eso creo que es un poquito arriba. Les quería dar otro ejemplo. A ver si lo voy a encontrar. Acá. Acá. Noten. Lege un auto o Pilatos, coma. Bueno, pero este no es todo el ejemplo que quería darles. Emoi la leis. Entonces, después, Lege dijo, él dijo, ¿quién? Pilato dijo a él, no hablas a mí, o a mí no me hablas. Noten que acá es una pregunta porque tenemos el punto y la coma. ¿Sí? Y el inicio de la pregunta lo sabemos porque viene después, viene con una mayúscula. Acá le introduce una coma, pero muchas veces también tenemos un puntito arriba, como que si introduce así los dos puntos. Estaba tratando de buscar cuál es ese pasaje que le dice, tú eres... Aquí también Ay. hay un punto. Sí, abajo. En la tercera línea de la Auto. Acá. ahí y abajo. Sí, creo. Hacia el lado. Quiero mostrarles... Acá. Entonces, él, siendo Pilato dijo a él, coma, esta es la verdad o qué es la verdad, pero no lo tengo así, acá no aparece, me gustaría que apareciera, porque en algunas ediciones críticas aparece así. Pilatos y ponen un puntito arriba, ¿sí? Para señalar justamente el inicio de una pregunta. ¿Qué es la verdad? Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y acá tenemos justamente el punto y coma funcionando como signo de pregunta y el puntito arriba del renglón funcionando como los dos puntos introduciendo. ¿Está bien? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a ver la sección número 2. Déjenme terminar, por ejemplo, con un ejemplo práctico. Romanos capítulo. Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, versículo 5, nosotros encontramos un claro ejemplo de la importancia de las señales de puntuación. ¿Okay? Como de estas 4 señales. El versículo puede traducirse de 2 maneras distintas dependiendo de la inclinación teológica que tengan los editores de este Nuevo Testamento griego. Acá el versículo
justamente está hablando de los pactos, de la ley y todo lo demás, que es a los judíos, de los cuales dice es a los padres o a los patriarcas, y de los cuales es Cristo, según la carne, el que es Dios por sobre todas las cosas, bendito siempre, amén. Noten que aquí, dependiendo de dónde se pone esta coma, puede tener distintos significados. ¿Sí? En algunas ediciones, me iba a fijar, no me he fijado en estas tres que aparecen acá, en algunas ediciones ponen un punto después de sarca, otras ponen una coma. Tiene implicaciones teológicas distintas. Si se agrega un punto después de la frase preposicional que Cristo vino de acuerdo a la carne, entonces las palabras finales del versículo son unas declaraciones acerca de Dios y no de Cristo. Pero si nosotros ponemos una coma, entonces la declaración confirma que Cristo es Dios. A primera vista esto puede parecer insignificante, pero no lo es. Otra vez, si la última interpretación es correcta, entonces en este versículo tenemos una declaración clara que afirma la deidad de Christos, de Cristo. Él es Dios hecho carne. ¿Okay? Entonces, acá vemos una clara, otra vez, esa coma no está inspirada, pero fue puesta para ayudarnos. En esta puntuación, claramente hay un aspecto de Cristo que se reconoce como Dios. En otras ediciones puede que no sea así, o de hecho no es así, pero me tendría que fijar en estas ediciones que tengo acá. No, acá tiene coma. Acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, las tres tienen coma. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esta es la primera lección, solo vimos una de dos, así que la semana que viene voy a apretar el acelerador, vamos a ir un poquito más rápido y voy a ver lo que es la lección